Voy a poner los pasajes donde se encuentran algunas cosas, pero la historia es muy sencilla. La historia habla de un hombre que llegó se topó con Jesús. Posiblemente Jesús iba caminando o estaba ahí enseñando, y el hombre llegó y le hace una pregunta a Jesús: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Jesús le da ciertas indicaciones, ciertas cosas que hacer. El hombre se va, y es el famoso pasaje donde dice que cómo le cuesta al rico, que es difícil entrar al reino de los cielos. Entonces la historia es muy sencilla. Es un joven que llega con una pregunta interesante. Es una pregunta muy interesante, que es cómo heredar el reino de los cielos, cómo heredar la vida eterna. Entonces vamos a ver algunas cositas de esta historia que extraje para comprenderla un poquito más. ¿Este está funcionando? ¿Este está funcionando? Pero para ver, no está funcionando el del teclado. Regálame un momentito porque no me está pasando la... Ah, ya, ahora sí, ya. Ahí, genial. La historia. La historia la vamos a encontrar en tres evangelios: en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Los tres evangelios cuentan la historia de una forma, en algunos puntos muy diferentes, en otros le añaden algunas cosas, o en otros tienen otra connotación, pero siempre es la misma historia. Por ejemplo, Mateo dice que se acercó uno, Marcos dice que llegó uno, y Lucas es un poco más específico y dice que llegó un dignatario, ¿verdad? Y la pregunta que le hace Jesús a ese hombre es: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, eh, y yo quería compartir eso con ustedes. A mí me gusta como desarrollar un poquito más por qué y el para qué. Dicen que yo soy muy preguntón, entonces yo me pregunto siempre las cosas. Y si ustedes notaron, nosotros podemos encontrar esta historia del joven rico en tres evangelios: en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. Estos evangelios, si lo sabía, se los recuerdo. Si no lo sabía, a estos evangelios se les llaman evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de sin, que es juntos, óptico, que es vista, o sea que se ven juntos en un mismo contexto. Y eso es importante aclararlo, porque a veces la gente dice que la palabra de Dios se contradice a sí misma, pero no es cierto. La palabra de Dios no se contradice. Más bien la palabra del Señor en todos los textos, con gente que escribió libros diferentes, en tiempos diferentes, en ciudades diferentes, más bien se complementa. Y me gusta esto de complementar porque vamos a ver esta historia a través de los tres evangelios, y en especial uno, ¿verdad? Que es el que me marcó, pero quería darle esta introducción para que podamos entender mejor el mensaje. ¿Por qué Mateo dice una cosa? ¿Por qué Marcos dice otra? ¿Por qué Lucas añade otra? Y aclaro, por ejemplo, ahí yo puse, vea, Mateo fue un apóstol, Marcos fue un discípulo de Pedro y colaborador de Pablo, y Lucas fue colaborador de Pablo. Los evangelios son cuatro, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dos de los evangelios son de apóstol: el apóstol Mateo y el apóstol Juan. Marcos y Lucas nunca fueron apóstoles. Ellos conocieron al Señor después, cuando ya Jesucristo vino, murió, resucitó y se fue, y dejó a cargo a los apóstoles sobre la expansión de la iglesia. Y ellos se convirtieron en el camino, pero siempre anduvieron con los discípulos y aprendieron de los discípulos y fueron enseñados por los discípulos. Entonces, todo lo que Marcos y Lucas escribieron está basado en las experiencias de los apóstoles. Quería hacer esa observación porque esta historia del joven rico está dentro de esos tres evangelios. Solo Juan no escribió sobre este joven. Entonces, eso le da mucha relevancia a la historia. No es una historia así al azar, y no es una historia menos, sino que estos evangelistas quisieron dejar algo importante para que nosotros aprendiéramos. Vamos a ver paso a paso un poco la historia. ¿Quién es el hombre? Mateo dice que era un joven. En Mateo 19, 20 dice que el joven le dijo: Señor, ¿cómo heredaré el reino de los cielos? La palabra joven en el griego original es nianiscos, que
se establece a las personas que son personas de menos de 40 años. O sea, para nosotros la juventud hoy es de 15 años, 12 años, ¿verdad? Pero en aquel tiempo un joven era de 34, 35. Así que si usted tiene 35, 37 años, ay, la Biblia dice que usted es un joven. Ajá, tiene, ajá, ¿qué? 40 inclusive es joven. Ya nosotros los que somos más viejitos somos jóvenes en el espíritu, ¿verdad? Joven por dentro, pero somos jóvenes. En aquel tiempo no, un hombre de 40 años se le trataba como joven. Por eso el título. Aclaro que la Biblia nunca tiene título, la original no tiene título, se escribe así, pero por eso es donde se dice que el joven rico. También este hombre, Lucas lo cataloga como un dignatario, y eso es muy importante. La palabra dignatario viene del original arjón, que es una persona que tiene rango y poder, es un gobernante, es un príncipe o una autoridad. Entonces, ve, era un joven que tenía poder. Podría haber sido un príncipe, podría haber sido un gobernante. Entonces, sí, por eso el título que muchos siglos después le pusieron, joven rico, porque los evangelios lo catalogan a él como un joven que tenía cierta autoridad, y esa autoridad hace que él pudiera entender un poco lo que estaba pasando en aquel contexto. Ese joven, la Biblia no dice que era judío o prosélito. Prosélito, para los que tal vez no conocen el término, es aquellos que son extranjeros de una nación, pero adquieren las costumbres religiosas de otra nación, como el judaísmo, ¿verdad? La Biblia no lo dice, y ya vamos a ver por qué yo les indico que esto de prosélito o que sea judío, porque es muy interesante. Por ejemplo, si ustedes leen la historia de Ruth, Ruth era prosélita, porque Ruth era pagana y se convierte al evangelio cuando le dice a su suegra Noemí, tu Dios era mi Dios, ¿verdad? Y entonces la costumbre decía que esa persona tenía que adquirir tanto las prácticas de las leyes como los rituales y fiestas judaicas, tenía que practicarlas. ¿Y por qué digo esto? Ahorita se los voy a explicar por qué, porque es interesante. Recuerden la historia. Un hombre se acerca y le dice a Jesús, ¿ah? ¿Qué hago para heredar el reino de los cielos? Ahorita vamos a ver las respuestas de Jesús, o por lo menos la respuesta integral de Jesús. Dice la Biblia de Marcos que él se arrodilló. Arrodillarse significa conú, que es hincarse de una sola rodilla. Eso se hacía por un acto de reverencia o de respeto, y se nota que este hombre sabía quién era Jesús. Para hacer ese acto, él sabía que Jesús era un gran maestro. De hecho, si ustedes leen el pasaje, eh, al principio empieza a decir, maestro bueno. No me voy a meter en ese contexto de maestro bueno, qué significa, porque si no nos da todo el día para madrugar. Pero maestro, lo cataloga como un maestro, ¿verdad? Y arrodillarse aquí es solo hincar una rodilla, porque más adelante en otros pasajes, en otras historias, arrodillarse también significa adorar, pero aquí era como que él llegó y dijo, maestro, con mucho respeto, con una autoridad, reconociendo la autoridad de Jesús, que era un maestro. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre era un hombre que llegó a hacerle una pregunta, y los tres evangelios marcan la pregunta. Usan un verbo diferente. Uno, Mateo Albert, dice que le preguntó, ¿qué haré no, para tener la vida eterna? venga, vea, no Marcos sé, dice, ¿qué se haré me para va a heredar la decir, vida eterna? Y Lucas vea dice, lo ¿qué que haré dice, para heredar la vida ¿qué eterna? tengo que hacer? ¿Por qué era importante Usar esa las cosas. pregunta? No, no, de la ¿Verdad? ¿Por presa. qué era importante De esa mucho tamaño pregunta? eso. Eso significa Ya, así que me quedo, es Sí, que sí, este sí. hombre a conocía ultra sobre honra la de existencia datos de Dios, no lo toco. sobre que Dios existía, y que de alguna u otra forma, cuando dejáramos Si me este sale cuerpo, esto, muriéramos actualización en del la carne, habría lo otra vida toco. eterna, había una vida posterior. Y en el tiempo antiguo, el, el, el heredar o el tener la vida eterna era una condición muy especial que se trabajaba mucho en la vida de las personas, que siempre había una esperanza después de la muerte. Pero para ir a ese lugar se tenía que hacer muchas cosas, o se pensaba que se tenía que hacer muchas cosas para ganarse, voy a decirlo, no sé si se pueden decir pachucadas, no, voy a decirlo así, se tenía que ganarse el boleto para entrar a la vida eterna. Pero
era algo importante. Tal vez para nosotros, y voy a hacer un paréntesis aquí, el decir, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Lo tenemos ya sí solucionado. Recibimos a Cristo en el corazón y Cristo nos da una vida eterna. De hecho, nos han hablado muchas veces en las iglesias, o en la iglesia también, que existe una vida eterna, que va a ser una vida eterna con Cristo o una vida eterna sin Cristo. Tal vez el concepto o la pregunta para nosotros no es tan relevante e importante, pero para aquel tiempo era muy importante. Pero aún así yo creo que si esa pregunta nosotros nos las hacemos hoy en día, también podríamos aprender mucho de ese hombre, de por qué la dijo. Antes que Jesús le diera la respuesta a este hombre, me, yo amo a Jesucristo. Él me dijo ahorita que es el maestro de maestros, ¿verdad? Yo lo amo porque Jesús tenía una manera de enseñar tan diferente, pero tan diferente, que él podía hacernos llevar a pensar, a analizar, a no solo sentir emocionalismo o emociones con la parte espiritual. Jesús tenía varias formas de enseñar y una de las más grandes que se usa en la Biblia era sobre repreguntar. Eh, a veces hay gente que me dice que William es muy preguntón. Desde chiquitito siempre me ha gustado preguntar. Cuando leo algo, pregunto. Y a veces a la gente le incomoda que uno pregunte. Pero es que dentro de la pregunta usted va a aprender y vamos a aprender sobre lo que queremos decir. Jesús tenía la cualidad de preguntar y repreguntar. Muchas de las preguntas que le hicieron a Jesús, él las contestaba con otra pregunta. Eso lo van a notar en la Biblia. A este hombre le pasa lo mismo. Viene delante de Jesús, se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús no le dice, bueno, tienes que hacer esto. Tienes que hacer A, B, C, D, F, G, H, I. O tienes que hacer esta regla o llevar estos requisitos. No, no, Jesús no le saca un manual, no le dice, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? Pero así hablo yo. Llévese este paquete que es para los 7 pasos para leer la vida eterna. No dice Jesús eso, ¿verdad? O qué, o cuánto paga para tener la vida eterna. No. Jesús empieza a hacer algo que me llamó mucho la atención y es que Jesús empezó a, a darle un check, a chequear al hombre. Y antes de contestarle, Jesús le dice, Mateo lo describe como guarda los mandamientos. Cuando Jesús se le acerca a ese hombre y el hombre le pregunta, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Lo primero que Jesús le dice, tú guardas los mandamientos, según Mateo. Y él dice, sí, pero Jesús le enumera los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo escribe Mateo. Marcos apunta que Jesús le dijo, sabe los mandamientos, y le cita los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honre a tu padre y a tu madre. Lucas también usa el verbo sabe los mandamientos y le cita 5 mandamientos: no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honrarás a tu padre y a tu madre. Vea qué interesante que antes de que Jesús responda a la pregunta de cómo le da el reino de los cielos, cómo le da la vida eterna, le hace un test. Conoce los mandamientos, guarda los mandamientos y le cita 6 mandamientos. Si ustedes notan, los mandamientos básicos de la palabra del Señor que están en Éxodo son 10. Le faltaron 4 a Jesús. Más todos los mandamientos que se habían construido en la sociedad judía, ¿verdad? Que por la ley de Moisés había más mandamientos. Pero Jesús solo le dice 6. Le hace una prueba, le hace un test. ¿Está seguro? ¿Y por qué Jesús le hace ese test? Por lo que yo le decía, Jesús quería saber con quién estaba hablando. Ese joven, ese joven estaba siendo medido por Jesús para darle posteriormente
la respuesta. Entonces, le hace, es como cuando usted va a, estaba pensando yo, ¿cómo hago una analogía para darme a entender, verdad? Y me acordé de la más básica. Si usted va a una soda, a un restaurante, y usted dice, quiero ir a comerme un chifrijo, voy a ir a comer, vamos a comer un chifrijo, le dice a su esposa, a sus hijos, o un amigo, o alguien, o va solo, usted va pensando en el chifrijo, y le pregunta al mesero, mesero, ¿tiene chifrijo? Y él dice, sí. Y entonces vienen las preguntas. ¿Con qué lo tiene? ¿Con pellejo de chancho o con chicharrón? No, con chicharrón. Trae chile. ¿Y con qué lo hace? ¿Con cubaces o frijol? Otro frijol que es más pequeño que el cubazo. Usted empieza a hacerle un test, ¿verdad? Y el mesero también. ¿Y qué quiere tomar? ¿Qué tiene natural o gaseosa? ¿Verdad? Pero usted nada más iba a ir a comerse el chifrijo y sentarse. ¿Qué pasaría si llegara el mesero y dice, ¿qué va a comer? Chifrijo, toma, está. Y usted empieza a probar y dice, no me gustó porque yo lo quería así, lo quería así. Jesús, antes de darle la respuesta al hombre, le hace un test. ¿Sabe los mandamientos? Guarda los mandamientos. Y él, todo orgulloso, dijo, sí, desde mi juventud los he guardado. Eso me hace pensar que era judío o prosélito, porque para que alguien guardara los mandamientos en aquel tiempo tenía que ser instruido, como estamos haciendo nosotros hoy, o lo hacemos todos los jueves, o vamos a la iglesia. Somos instruidos en la palabra. Entonces, ese niño nació, o tal vez su familia creció en el ámbito religioso y fue instruido en el Evangelio. Entonces, él conocía el Evangelio. La palabra saber o guardar no es, tiene conocimiento, así dice en Éxodo 3, 4, no, era que si él atesoraba los mandamientos, yo creo que aquí yo lo definí, ajá, aquí le puse la definición, esa palabra guardado, ¿verdad? Significa fulazo, que es obedecer o custodiar. ¿Me explico? Si lo leemos bien, diríamos, todo esto lo he obedecido y he guardado o custodiado desde mi juventud. Entonces era un practicante de la ley, era un practicante de los mandamientos del Señor. Y entonces después de ese test, Jesús ya viene y entra en el tema, ahora sí, viene a darle la respuesta, pero la respuesta viene, yo cuando leía esto digo yo, qué interesante es la respuesta de Jesús. Porque si a mí me hubieran preguntado, William, ¿cómo hago yo para heredar los reinos de los cielos? O ser, no sé, pero tiene que hacer esto, haga esto, ¿verdad? Yo por eso soy muy preguntón, porque en la escuela yo preguntaba mucho, maestra, para tal cosa, y entonces si hago esto, ¿qué pasa? Y la maestra, puede pasar esto. No, no, no me reservaba siempre solo, haga esto. ¿Y por qué? Ya, la gente a veces no, ¿y yo por qué? Y yo pregunto mucho, a mí me gusta preguntar mucho. Entonces yo siento que este joven, cuando aprendió y cuando Jesús le estaba preguntando, él ya tenía la respuesta. Así, guardado, sí he obedecido. Pero veamos la respuesta de Jesús. Jesús le dice, esta no es la respuesta. Esta es parte de la respuesta que Jesús hace. Es una parte. Jesús le dice, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sigue. Mateo lo dice así. Lucas y Marcos dice, aún te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Igual que Marcos. Marcos dice, una cosa te hace falta, anda, ve, vende todo, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, y le añade, toma tu cruz. Una cosa te hace falta, cita Marcos y cita Lucas, ¿verdad? Esa palabra, una cosa te hace falta, significa quedarse corto, usted creo que él ya había hasta predicado sobre eso. Una cosa te hace falta. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque hay algo importante, abro otro paréntesis para tocar un tema que no lo podemos despreciar, porque recuerden que ese joven vivía bajo el precepto de la ley. Él practicaba la ley. Vea que Jesús le cita 6 de los 10 mandamientos. Entonces, él era un practicante de la ley, ¿verdad? Él practicaba la ley.
Pero ¿por qué Jesús le dice una cosa te hace falta? Y cuando Jesús le dice esto, el hombre se va triste. Y entonces Jesús empieza a explicar otros puntos ahí más, pero quiero detenerme aquí. ¿Por qué él se va triste cuando Jesús le dice una cosa te hace falta? La importancia de la ley. Abro paréntesis ahí. La ley no es mala en sí. Vean lo que dice Romanos 3:1, 3:31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Es una pregunta. De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. También Tito, en su primera carta, dice, en 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno que la usa legítimamente. Y más claro y más específico Jesús, en Mateo 5:17, dice, no piensen o no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y vea qué lindos los términos, abolir, catalú, que significa demoler o destruir. O sea, en otras palabras, Jesús decía, yo no vengo a destruir la ley, no vengo a demolerla, vengo a cumplirla, que significa pero, que significa rellenar un hueco, coincidir con una predicción. Esto es lo importante. ¿Y por qué quiero tocar el tema? Porque lo que Jesús estaba tratando con este joven era de decirle, tú has cumplido la ley y eso es bueno, porque la ley no es mala. La ley se hizo para ordenar al hombre, para ordenar a las personas, para guiarnos. La ley nos guió hasta Jesucristo, pero hasta ahí llegaba la ley. La ley no podía hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Vea que mismo Jesús dice que Él no vino a destruir la ley, sino que vino a cumplirla, a darle el sentido. Y vea que Él dice que es como, de conversar con él el martes, decía como que Jesús vino a rellenar esa parte que a la ley le faltó. ¿Cumple la ley? Le decía al joven. Sí. Y el joven le dice, desde juventud he cumplido toda la ley. Y Jesús le dice, una cosa te hace falta, porque la ley no era la respuesta. Tal vez el joven pensaba que la respuesta estaba ahí, que cuando Jesús le dijo, bueno, te voy a dar la respuesta, lo que tienes que hacer es cumplir la ley, el hombre ya lo logré, entonces ya tengo la vida eterna, porque yo soy un cumplidor fiel desde juventud, ¿verdad? Como decimos nosotros, yo cumplo, si cumplo, entonces esa es mi pago. Estoy haciendo la voluntad de Dios cumpliendo la ley, pero no era cierto, le faltaba la ley. A la ley le faltó algo que es muy importante en nuestras vidas. Romanos dice, vea qué interesante lo que dice Romanos 3 del 21 al 22, capítulo 3, 21. Pero ahora, dice, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de las que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Si yo lo leo al revés de ese pasaje, voy a decir, todos aquellos que hemos creído por medio de la fe en Jesucristo, se manifiesta en nosotros, ¿qué? La justicia, sin necesidad de que la ley lo haga, porque la ley no tiene la capacidad para mostrarme la justicia de Dios. La ley solo existió para enderezarme el camino y para mostrarme que yo fallaba. ¿Sí o no? Estaba meditando en algo, ¿verdad? Y para los que conducen, para los que andan en carro, cuando ven un alto fijo, ¿qué es lo que se ponen a pensar? Yo no manejo, entonces, pero entonces traté de como imaginarme que yo pienso, el alto fijo, ¿qué me está diciendo? El alto fijo no le dice a usted, usted tiene derecho a pasar si nadie pasa. No tiene derecho a sacar la trompita, ver al lado izquierdo y derecho si no viene nada, o si el carro creo que viene lejos, entonces puedo pasar. El alto le dice eso a usted. No, eso le dice la mente. La ley nada más le dice a usted, alto, deténgase, párese, espere y continúe. Pero yo me imagino un conductor que va ahí, va y ve el alto fijo y dice, yo creo que sí me va a dar tiempo a pasar, porque ya no veo ningún carro pasar, yo voy a pasar, no va a pasar nada. Y paso, y no pasó nada. Y pensaba, porque eso yo lo veo mucho en San José, y hay un tráfico allá en la esquina, y ve el tráfico medio y no pasó nada. No, la ley no hace eso.
La ley no puede meterse en la mente de la gente y modificarlo. Si usted brinca un semáforo fijo o un alto o el semáforo en rojo, no es porque la ley falló, es porque su mente es la que quiere violentar la ley. Noten, Jesús, perdón, el Espíritu Santo le revela a Pablo, dice que sin la mediación de la ley se manifestó la justicia de Dios. O sea, que la ley no podía manifestar la justicia completa de Dios. La ley lo que hizo fue dar testimonio de que la justicia de Dios iba a venir por medio de la fe. Y ya verán por qué digo esto. Por medio de la fe viene la justicia de Dios. Entonces, en síntesis, la ley no era mala, pero el hombre creía que a la respuesta de Jesús, cumplo todos los mandamientos, ya estaba bien encaminado diciendo, sí, ya tengo la vida eterna porque yo cumplo los mandamientos. Pero le faltaba algo importante. ¿Qué es lo que hay en medio de la pregunta y de las respuestas de Jesús? Voy a resumir otra vez la historia. Un hombre se acerca, se inclina y dice, Señor, ¿cómo hago para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, ve y vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme, ¿verdad? ¿Qué hay en medio de la pregunta, ven y sígueme? Yo me encontré algo tan hermoso que es el tema se llama Camino a la Gracia, ¿verdad? Que en medio de la pregunta y ese final de la respuesta de Jesús está esa gracia, eso que le llamamos gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es, definición muy sencilla, un regalo inmerecido, ¿verdad? Es algo que Dios nos dio que no merecíamos. Pero la gracia tiene un nombre más grandioso. La gracia se llama Jesucristo. La gracia es el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Notan que la Biblia no dice de tal buen comportamiento era el hombre que entonces Dios dio a Jesucristo para que siguieran siendo salvos, ¿no? Aunque la ley, viviéramos bajo la ley y practicáramos la ley y fuéramos buenas personas, traigámoslo al contexto de nosotros, aunque nos portemos bien, aunque hagamos las cosas bien, aunque nosotros queramos hacer lo bueno, pero si no tenemos la gracia del Señor, que es Jesucristo, no podemos tener una vida eterna o no podemos ser salvos. En medio de la pregunta del joven y el ven y sígueme de Jesús, estaba él mismo. Él era la gracia. Vea lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Responde eso o no a la pregunta del joven? ¿Qué puedo yo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer? O sea, en otras palabras, ¿qué puedo hacer yo para estar delante de la presencia de Dios por la eternidad? Jesús le dice, ¿cumple la ley? No. Jesús le dice, ¿estás cumpliendo toda la ley? No. Jesús le dice, le hizo un test. ¿Cumple la ley? Sí, esto. Entonces Jesús le dice, no es por ahí por donde andas. No es el camino de la ley que te va a llevar a la vida eterna. Yo soy la puerta de acceso a la vida eterna. Es más, Jesús pudo haberle dicho, yo soy la vida eterna. Pero Jesús responde de una manera diferente. Le dice, ¿no estás viendo? Voy a decirlo así a mi estilo. ¿Ah? No está en tu nariz, frente a tu nariz, la respuesta. Yo soy la respuesta. Y Jesús en Juan 14 lo dice más claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a la vida eterna, donde está el Padre, si no es por mí. En medio, yo le llamo ese sándwich, y ahorita hay algo más especial, en medio de eso estaba la gracia, que es Jesucristo. La gracia estaba ahí. La gracia era la respuesta que ese joven necesitaba entender, pero no la estaba entendiendo, porque creyó que era bajo la premisa o bajo el concepto de cumplir los mandamientos. Y cuando Jesús le dice que venda todo y déselo a los pobres, él se le olvidó que él terminó la oración Jesús diciendo, ven y sígueme. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque él creyó que él
iba a ganar la vida eterna con lo que tenía en la tierra, con lo que estaba haciendo. Vea que no es puede ser un asunto de dinero, pero más eso era un asunto del corazón, porque para él entender la vida eterna de la manera en que Jesús se la estaba planteando no era correcto. Él quería decir, bueno, sí, ¿qué más mandamientos quiere que haga? Ah, me falta alguno. Seguro cuando una cosa te hace falta, ¿cuál mandamiento me hace falta para decirle que ya lo tengo? ¿Verdad? Pues yo aquí no, también ya lo cumplí. Vea que, vea qué interesante que es la manera de Jesús. 6 mandamientos, nada más. Hermano y hermana, ¿verdad? Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Eso no nos pasa a nosotros cuando vamos a la presencia del Señor. Señor, aquí estoy. Necesito que hagas algo por mí. Y Jesús no nos dice, ¿qué es lo que quieres? Es que lo que ocupas es esto. Bueno, haz esto. Y a veces Dios nos da indicaciones que no son con la respuesta a que ocupamos. Y uno, pero Señor, eso no es lo que te pregunté, ¿verdad? Nosotros también tenemos estos momentos de enfrentarnos a la gracia que es Jesucristo y que nos enseña que Él es el único camino que hay entre el Padre y esta vida terrenal. Que cuando no estemos aquí y queremos disfrutar de la vida eterna, hemos pasado por ahí. Yo no sé si usted es un recién convertido o usted es una persona que ya tiene años en el Señor, pero esto no se nos puede olvidar, que siempre impera o siempre está presente la gracia del Señor. Pero hay algo más lindo que yo descubrí en el Evangelio de Marcos especialmente, que fue lo que tocó mi corazón para hacer esta enseñanza. Marcos dice que cuando Jesús le dijo al hombre, antes que le dijera al hombre, una cosa te hace falta, dice Marcos, escribió que Jesús lo miró y le dijo, y lo amó. Marcos dice, el hombre se presenta, le pregunta a Jesús, Jesús le hace el test de la ley, y antes de decirle, una cosa te hace falta, Marcos escribe diciendo que Jesús lo miró y lo amó. Recuerdan que había dicho que Marcos no era apóstol. Entonces Marcos es quien hace la referencia que lo amó, pero Marcos no estuvo presente con Jesús físicamente en los 3 años que Jesús tuvo. No estuvo presencial cuando se tocó a ese hombre. Entonces, ¿cómo puede Marcos afirmar ese momento especial? Pues Marcos fue instruido por el apóstol Pedro. En 1 Pedro 5:13 dice que cuando la iglesia estaba en Babilonia, literalmente dice, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, dice Pedro. Y Marcos, mi hijo. El concepto mi hijo no es que era hijo de Pedro legítimo o de sangre, sino era porque era una persona que siempre, desde pequeño seguro o desde joven agarró a Marcos y lo instruyó en la palabra. De hecho, en Hechos se habla que cuando Pedro va a un lugar, se encuentra a la mamá de Marcos y a Marcos, y ahí empieza, según una relación con Marcos tan profunda, que Pedro se convierte en un mentor especial de Marcos. Entonces, Marcos y Lucas, que no eran apóstoles, reciben la información de los apóstoles que siguieron a Jesús. Y entonces Marcos se sentaba a escribir lo que los apóstoles decían. Y en especial con Pedro, porque con Pedro era como el maestro de maestros para Marcos. Es como el Timoteo, que le llamamos ahora, era el mentor, Pedro, de Marcos. Y Marcos es el que apunta a eso. Entonces, yo me imagino que Marcos lo que hacía era escuchar a Pedro. Y entonces le preguntaba a Pedro, bueno, cuénteme esa historia de ese joven, ¿qué es lo que pasó? Preguntó como William. Seguro yo era William ahí, Marco. Y entonces, ¿qué? Y Pedro decía, sí, ahí llegó y le preguntó que cómo era la vida eterna. Ajá. ¿Qué dijo Jesús? No, él le hizo un test, le hizo una prueba, un examen. Ajá. ¿Y qué más? No, y le dijo que venda todo y que lo siga. Ajá, sí, nada más. No, y hace Pedro. No, también, yo lo vi cómo lo miró y lo amó. Y Marco, ¿cómo lo amó? Porque lo abrazó, le dio un abrazo, le dijo, te amo, joven rico. Cuando se iba de largo, te amo. No, es que lo amó. Entonces Marcos dice, pero explíqueme. Vea qué interesante. Marcos está Marcos, cuando Jesús dice esto, los discípulos quedan consternados con la pregunta de Jesús. Entonces Pedro, que era el vocero de los discípulos, ¿verdad? Era como el que levanta la mano siempre, ¿verdad? Es que aquí todos hemos dicho, hemos llegado a un consenso
y queremos hacerle una pregunta a Jesús, porque nadie se atrevía, pero Pedro sí era un atrevido. ¿Ustedes saben que Pedro era atrevido? ¿Quién negó a Jesús cuando cantó el gallo? Pedro, ¿verdad? Siempre abría la boca y te metía las patas. Entonces Pedro dice, Jesús, y entonces nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, entonces ¿qué vamos a obtener? Ojo, vea que la pregunta del joven rico tocó la fibra de la inquietud de los discípulos. En Mateo lo dice. En Lucas también Pedro lo dice, con la historia del joven rico. Hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y en Marcos, pues, obviamente que sí. Pero comenzó a decirle Pedro a Jesús, entonces, ¿qué? ¿Nosotros qué? Nosotros también hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pasa? Entonces, eso me hace decir que Pedro estuvo en el evento, ¿sí o no? Pedro estuvo cuando se topó Jesús al joven rico. Ahí estaba viendo Pedro, a ver qué le decía. Entonces, Pedro le cuenta la historia a Marcos. Y Marcos la escribe. Marcos no era apóstol. Marcos no vio la escena. Pero me gusta cuando Marcos escribe diciendo, y lo miró y lo amó. ¿Sabe por qué? Porque Pedro conocía esa mirada. Pedro sabía cuando Jesús miraba de una forma diferente. Como cuando uno dice, vea a su mamá cómo lo está viendo, vea a sus papás, que tuercen los ojos, ¿verdad? Y dice, uy, está. O el jefe, William, necesito hablar con usted. Y ya uno dice, esa mirada trae algo. Pedro conocía esa mirada. Y se lo quiero establecer porque Pedro una vez negó a Jesús, se fue a pescar, se sentía achicopalado, se sentía nada, se sentía humillado por haber negado al maestro, al que lo amó, al que le dio perdón, al que le ayudó, pero una vez estuvo enfrente de muchas personas y la presión hizo que él dijera, no lo conozco. Eso despedazó el corazón de Pedro, se sintió humillado Pedro y se fue. Pero Jesús cuando resucita va y lo busca. Y ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Las 3 veces que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ama? Y en la segunda, ahí lo marqué en negrito, Pedro se entristeció, ¿verdad? Porque no sabía qué decir. Aquí el que pregunta ahora a Jesús, pero no hay respuesta de Pedro. No hay una respuesta, sí, Señor, yo te amo, tranquilo, yo te fallé una vez, pero ya no te vuelvo a fallar. No, Pedro, ¿me amas? Imagínese la mirada de Jesús hacia Pedro en ese momento. Pedro, ¿me ama? Seguro Pedro agachaba la cabeza y Jesús le dice, levanta y véame a los ojos. Digamos que aquí está Jesús y yo soy Pedro. Véame a los ojos. William, ¿me amas? Y yo, ya metí las patas. Sí, Señor, te amo. ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a la presencia del Señor así? Tal vez no, porque no hemos pecado, no, pero hemos dudado, nos hemos sentido mal. Y cuando esa mirada del Señor, William, ¿me amas? Y uno, sí, Dios, tú sabes que te amo, pero es que esto no lo puedo vencer. Al final perdón, Jesús le dice a Pedro, sigue. ¿Siguió Pedro a Jesús? Sí. Hay 2 cartas de Pedro y hay una referencia de un apóstol, perdón, de un evangelista que escribió uno de los evangelios que se llama Marcos. Entonces, cuando Marcos le dice, ¿cómo sabes, Pedro, que lo amó? Pedro se echó para atrás, yo me imagino, ¿verdad? Dijo, esa mirada yo la conozco. Esa mirada yo la conozco. No la entendí con el joven rico, pero la entendí un tiempito después cuando yo metí las patas, perdón, cuando yo le fallé y él me buscó y me dijo, ¿me amas, Pedro? Yo vi esa mirada de amor, porque esa mirada es la mirada de la gracia, es la mirada que nosotros tenemos. La gracia trae muchos beneficios para nosotros, pero ¿sabe cuál es el fundamental de los beneficios de la gracia? El beneficio que ese hombre rico no entendió, que estaba al frente de él, que lo vio, que le habló, que lo saludó, que le preguntó, que le contestó, era el beneficio más sobre que le está edificado el reino de Dios para nosotros. El beneficio de la gracia es aquella que nos da la tranquilidad, que nos dice a nosotros, tranquilos, todo está bien.
Hice este paréntesis aquí para explicarles la palabra que Marcos 10:24 dice, porque los discípulos se espantaron al oír diciendo, vaya, si ese joven rico que tiene que vender todo y nosotros vendimos todo y ya no tenemos nada, o estamos siguiendo a Jesús, ¿qué nos espera a nosotros entonces? ¿Cuáles son nuestros beneficios? Técnicamente los discípulos preguntaron, ¿cuáles son los beneficios de tenerte a ti como la gracia? Andar contigo, seguirte a ti, si nosotros hemos dado todo. Marcos dice que se espantaron, o sea, se asustaron. Ojo que la pregunta parece sencilla. ¿Quiere heredar el reino de los cielos? ¿Cómo entraré a la vida eterna? Pero vea lo que provocó en los discípulos. Si él tiene que vender todo, dejar todo, y nosotros, entonces, ¿cómo hacen? Eran los beneficios de la gracia. Jesús responde que los beneficios de estar con él son 100 veces mejor de lo que tenemos aquí, más heredar la vida eterna. Yo creo que aquí traigo las diapositivas como estoy con el tiempo. Bien, ¿verdad? Quedan 5. Traigo algunos beneficios de la gracia. Por la gracia somos salvos, somos hijos, criaturas, reconciliados, somos justificados, somos miembros de un cuerpo, por eso somos una iglesia, estamos hoy reunidos, ¿verdad? Somos perdonados, somos redimidos, somos luz, nos hace aptos para servirle, podemos acercarnos al trono de la gracia, pero a veces las cargas que traemos no nos permiten, ¿verdad? Entrar al trono de gracia, pero es un beneficio que la gracia ya nos dio por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cuál era el problema del joven rico? Ya para terminar. No era un asunto material, sino del corazón. Y Lucas lo describe en voz de Jesús. Dice, ¿por dónde? Porque donde esté o donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. La palabra tesoro viene de la palabra riqueza. ¿Qué significa? Riqueza material o figurativa. Porque a veces no tenemos riquezas materiales, pero tenemos riqueza del conocimiento o de habilidades y creemos que con eso ya nos llenamos, que con eso vamos a ganar la vida eterna o a ganar el favor de Dios. Y perdón que lo diga así, pero todo lo que nosotros hacemos es porque la gracia nos invitó a hacerlo. Servimos, los que servimos, lo que amamos servir, servimos por la gracia, no por nuestras fuerzas. Lo material que tenemos ahorita es por la gracia, porque Dios nos da la salud, nos da la forma para ir a trabajar. Si estamos enfermos, el tiempo que estamos sanos es por la gracia, porque Él quiere vernos sanos. Entonces, aquí responde la respuesta de Jesús fue muy categórica. Tú no era que vendieras todo y te quedaras sin nada, es que era que siguieras la gracia. Por eso al final, para nosotros, y para terminar, se me ve rápido el tiempo, nunca olvidemos las últimas palabras de Jesús, o las palabras que Jesús le dijo a ese hombre, porque están vigentes todavía. Que en medio de todo, lo que estemos pasando, necesidades, situaciones difíciles, enfermedades, no olvidemos que aunque tengamos dudas, preguntas a Dios, todas, usted puede ir al trono de la gracia y presentarse a Dios y decir, Señor, tengo muchas dudas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo hacer eso? Recuerde que en medio está el amor de Dios primero. Primero Dios te va a abrazar, te va a chinear y te va a decir, tranquilo, pronto vendrá la respuesta. Tal vez la respuesta no te gusta, pero primero impera el amor de Dios, que es la gracia del Señor. Y sobre todo, no te olvides que cuando Dios hace el favor en ti, haz lo que Él pidió al joven rico. Ven y sigue. No se devuelva. No diga, bueno, ya lo logré, ya obtuve el favor de Dios, ya tuve el milagrito de Dios, ya Dios me contestó mi petición, ahora sí puedo vivir como yo quiera. No, ven y sigue. Creo que, para concluir, el camino de la gracia a través del joven rico era que nosotros entendiéramos que Jesucristo es la respuesta a nuestras necesidades aquí en la tierra y que la recompensa de guardarnos, de cuidarnos, de mantenernos, de seguirlo a Él, va a ser heredar la vida eterna. Que imagínense todo lo que podemos obtener allá.
Allá solo tenemos dos cosas que sabemos que van a pasar. Una, que vamos a estar con él siempre y que vamos a comer rico. No creo que solo eso vaya a pasar en la vida eterna. Amén. Muchas gracias por escucharme. Vamos a cerrar y Elmer va a abrir el micrófono para que ustedes le hagan las consultas.